¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega especial de Fútbol Infinito. Hoy fue el sorteo del resto de la Champions League y de la Europa League y de la Conference League, por supuesto. Así que estamos en conexión express con Jaime Macías, que está a punto de partir hacia Montreal para su partido del fin de semana de la MLS. Jaime, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. No tienes idea lo que es esto, me había olvidado que era fin de semana largo acá en Estados Unidos, así que estamos aquí. Bueno, Pero te tengo una noticia. cuéntame, ¿vienes a Hay, Montreal conmigo? no, hay un 50% de posibilidades de que tengamos mínimo, porque puede crecer, que tengamos un representante italiano en la final. 50%. Me encanta y sobre todo me encanta el sorteo, porque tenemos, por un lado, a los tres últimos campeones, más un finalista de esas tres ediciones, y por otro lado tenemos gente histórica que o va a hacer historia como en Napoli, o que recordará viejas épocas como los italianos o el Benfica. Estaba viendo la última final del Inter, el 2010 que la gana. Es la La última final, última, es la última final italiana en Champions. no, la última final italiana en Champions es la del 2017. Lo Ah, que pasa es perdón, que la te de la estás Juve, sí, olvidando, sí, es que se me había lo, olvidado la Juve, sí. lo que Bloquea la pasa es Juve, que perdón. te estás olvidando porque la Juve no pinta en las Champions. Me bloquea la Juve porque, perdón, se me fue. Y en el 2015, ¿dónde estuvimos? Ah, está bien, no, hay dos de la Juve, sí, ya sé, hay dos de la Juve. Sí. No, bueno, no quiero, no me lleves por ahí. Bueno, no, la Juve pinta poco en la Champions, pero ¿a qué voy? Entonces, 2010 el Inter, 2007 el Milan, y el Benfica, si no me acuerdo, es 70 la última del Benfica, justo lo revisé ahora. Pero Bueno, bueno, 68 pierde contra el United y me parece que hay una más, sí, 90. 90 pierde contra el Milan. Correcto. Después Entonces, pierde final de Europa League también contra el Sevilla y el Chelsea. y el Chelsea. ¿Sí? Entonces tenemos como que el cuadro dividido, ¿no? Porque creo que todos los que hacíamos nuestros rankings, y que lo hicimos acá también, cuáles son los favoritos y no favoritos, y quedaron los cuatro, entre comillas, más fuertes hacia un lado y los cuatro, entre comillas, más débiles hacia el otro lado. Y eso creo que nos da una Champions muy interesante. Sí, creo que la división por, podemos llamar potencia económica en este momento está claramente marcada. Tiene la posibilidad de la revancha. eh, y fíjate esto, cómo la cosa pinta para el Real Madrid. Se enfrentó en la ronda de octavos de final al finalista de la edición pasada. Ujú. Ahora se va a enfrentar en cuarto de final al mismo que se enfrentó en la ronda de cuarto de final. Y se puede llegar a enfrentar en la semifinal, se podría llegar a enfrentar en la semifinal al mismo equipo que se enfrentó en la semifinal. Esto en caso que pasara el Manchester City, lo que reflejaría en el choque del Manchester City contra el Bayern, el reencuentro de Pep con su ex equipo y también de Erling Haaland, que fue figura en el Borussia Dortmund contra su clásico rival de la Bundesliga, aunque me digas que es el Schalke 04. No, pero ¿sabes qué? Y a mí veía una cosa interesante, y ojo, venía pensando esto en el camino, así que no tengo el dato frío, pero Pep ante su ex equipo, Creo cualquiera que de sus ex equipos, es la primera. yo solo recuerdo el Barça ante el Bayern en el 2015. O Uh-huh. sea, que Guardiola haya enfrentado a su ex equipo. Porque yo no recuerdo regresos de Pep a Múnich, ni visitas del City al Barça bajo el mando de Pep Guardiola. Lo cual es curioso, porque el antecedente de esa eliminatoria del 2015, Sí, el Barça lo borró a ese Bayern Múnich de Pep Guardiola. A ese correcto, Bayern que venía de competir hasta el final de la Champions, ¿no? Y que era correcto. quizás una gran versión de Pep. Y lo otro que tenía acá, y este sí es un dato real, que te lo había comentado el fin de semana, de los 10 equipos que tienen saldo a favor frente al Real Madrid, Uh-huh. nadie tiene tanto peso como el Chelsea, porque el Chelsea lo ha enfrentado al Madrid 7 veces, le ganó 4, 2 empates y una victoria del Real Madrid, la del año pasado en Stamford Bridge. Es la única victoria del Real Madrid ante el Chelsea. Después el Chelsea le ganó 4 veces en Uh-huh. toda,
en toda su historia. Y bueno, cuando uno ve esos números, es difícil encontrar equipos que tengan esos números contra el Real Madrid, porque fíjate que después de ese, después del Chelsea, hay solo 3 equipos que le han ganado más de una vez al Madrid. Ujú. Peñarol, el CSKA de Moscú y el Benfica. Curiosamente, un Benfica contra el que no se enfrenta, a pesar de que podían haberse enfrentado ahora, no se enfrenta desde los 60, 70. Ujú, correcto. Tiene en el 2016 fase de grupos, tiene 2 choques contra el Barça, que pierde 4-0 en Barcelona y que gana 3-1 entre octubre y noviembre de Sí, 2016. un grupo que estaba el Celtic también. Probablemente sí. A ver, Sí, y déjame ver. eh, y un creo que es grupo. la primera vez que se va a enfrentar. Me parece que es la primera vez que se va a enfrentar como entrenador al Bayern, pero no estoy seguro. Ahora voy a ver si ese dato aparece por aquí. A ver. Al Bayern. Y porque con el Barça no se cruzó con el Bayern. Pero, ¿sabes qué es la otra cosa curiosa que hablábamos el fin de semana, Vicky, que vuelve a Sí, se pasar? cruzó, se cruzó 2 veces con el Bayern, con el Barça, creo que en 2009. A ver, déjame revisar. Bueno, una vez, ida y vuelta, para ser exactos. Correcto, correcto. Eh, la otra cosa que me parece curiosa es la consistencia del Real Madrid ante los rivales con los que se enfrenta a Champions. Y que no precisamente son rivales sencillos, además de por ahí el Shakhtar Donetsk, ¿verdad? Sí, Pero en estos últimos... 2008-2009, camino al título, se enfrentó al Bayern. Le ganó 4-0 en Barcelona y empató 1-1 en Alemania. Ok, eso tiene que haber sido cuartos o octavos. Cuartos. Cuartos, ok. Pero lo que te decía, Vizca, la consistencia del Real Madrid con los rivales, porque es tercer año seguido que le toca el Chelsea. Ujú, Eh, ya habíamos hablado de que era cuarta vez en 5 años que le tocó el Liverpool. ujú. Eh, cuando el Atlético llegaba a instancias decisivas, le tocó 4 años seguidos al Atlético de Madrid. Bueno, lo que decía un poco Courtois, ¿no? Ojalá que nos toque un equipo con el cual no hayamos jugado últimamente. Aunque, por ejemplo, con el Inter ha jugado últimamente. No recuerdo tanto contra el Milan. No, Eh, contra el Milan no, porque el Milan no. no había vuelto. A ver, Vizca, ¿cuál es la llave que tú ves y dices, uff, estos son los peor parados del sorteo? Bueno, yo creo que al dividirse claramente por equipos románticos, llamémoslo así, equipos románticos, que son equipos latinos, Portugal, Italia, y equipos económicamente muy, muy, muy fuertes, muy potentes, que están, yo creo que en otra esfera, por el respaldo económico que tienen, por la liga de la cual proceden. Cualquiera de los 2 choques del lado, entre comillas, romántico, me parece abierto e interesante. Creo que el Napoli tiene la ventaja hipotética sobre el Milan, pero va a ser una serie muy caliente. A propósito, veía la preocupación que tiene la UEFA después de los incidentes en Napoli o en Nápoles entre los simpatizantes del Eintracht, reforzados por los hinchas de Atalanta, porque tenían prohibido comprar entradas los hinchas del equipo del Frankfurt. Sin embargo, pararon en Bérgamo, los de Atalanta tenían las entradas, viajaron con ellos, los apoyaron y se generaron todos los problemas que se generaron en la ciudad. Ahora el señor Alexander Cheferin está con un gran dolor de cabeza, no sabe qué va a hacer, dice, no queremos prohibir a los hinchas visitantes, pero si los equipos no nos dan garantías, quizás hasta removamos ciertas localías. Así que la gente del Napoli se va a tener que serenar, lo cual es muy difícil pedírselo a la gente de Napoli, y más en este momento. El Napoli, te decía, es favorito sobre el Milan, pero es un duelo directo de equipos de liga. Y ya vimos cómo el Inter se puede adaptar y si se suelta un poco, creo que puede jugar un poquito mejor, le puede hacer daño a Benfica. Entonces, yo creo que la más pareja es Inter-Benfica. Creo, Yo creo que, creo. yo creo que el peor parado del sorteo es el Napoli, porque creo que cuando tú eres un equipo que está haciendo historia Ujú, y tienes esta aura de sorpresa, sí, lo peor que te puede tocar es un grande de tu liga. Lo peor que te puede tocar es un grande de tu liga.
Yo creo que Bueno, el pero Napoli... también el Milan, Jaime, yo creo que hoy está cuarto, pero está cuarto ahí con alfileres. El Milan le va a tener que poner todo a esto, pero eh, está bien, me dirás, si gana la eliminatoria está a 3 partidos de ser campeón de la Champions. Y es verdad eso también, pero y yo creo que hoy la pelea por... Igual, ojo, están parejísimos. Hay 5 equipos hoy en 3 puntos, o en 4, 47, 48, 49 y 50, que son la Roma 47, el Milan 48, Lazio 49 e Inter 50. Nadie se puede descuidar porque la Roma también está en la otra competencia, le ha tocado Feyenoord. O sea que, y creo que que Lazio es la también está en final, competencia. que es curiosamente es la final de la Conference. O sea, los dos Ujú. finalistas de la Conference se cruzan en los cuartos de final de la Europa League. Sí, sí. Sí, Lazio también está en... quedó Ah, fuera quedó Lazio, fuera. quedó eliminado ayer. Quedó eliminado Ujú. ayer. Me gustó la portada del equipo, y sé que estamos yendo en zigzag, pero la portada del equipo en relación a la película, ¿fue del Oscar? The Last, The Last of Us, la película que estuvo para los Oscars. Sí. Pero bueno, la portada, el equipo había titulado ayer The Last of Us, haciendo referencia al Niza, que es el único que le queda a la Liga Francesa. Bueno, te digo más en cuanto. El Napoli le ganó el enfrentamiento de esta Serie A al Milan 2 a Ujú, 1 de visitante, goles de Politano sí. de penal y del Cholito Simeone, Giroud para el cuadro del Milan. El Milan ganó el último enfrentamiento que se produjo en el Diego Armando Maradona 1 a 0, gol de Giroud en la temporada pasada. En los últimos 5 enfrentamientos ha prevalecido el visitante. En los últimos 7 no ha ganado el local. Y el 2 de abril, o sea, aproximadamente 10 días antes del primer choque, se van a enfrentar por la Serie A en el Diego Armando Maradona. Ahí le va a esconder las cartas. Pioli. Pioli o Spalletti, porque estamos hablando de Sí, dos eximios jugadores de cartas. Pioli, Pioli. Escúchame, te voy a decir un dato. Tú A sabes que ver, por el lado de los económicamente poderosos, sí. en esos planteles hay 24 y 22, 66, 67 jugadores campeones de Champions en esos planteles. Todos tienen al menos uno. El City tiene uno. El Madrid tiene 22. El Chelsea tiene 12. El Bayern tiene 12. Ujú. ¿Sabes cuántos jugadores campeones de Champions hay por otro lado del cuadro? Déjame pensar. Pienso en Giroud. Sí, eh, y por ahí se me escapa alguno más, pero no creo que mucho, ¿eh? hay tres. Los tres Ujú. del Milan. Giroud, que la ganó con el Chelsea. Teo Hernández, que la ganó con el Real Madrid. Y agárrate de este. Divock Raheem. Origi, Ah, Divock que la Origi, ganó que con, la ganó con el que, Liverpool. que la ganó con el Liverpool. Es decir, en todo ese lado del cuadro hay tres campeones de Champions y los tres son del Milan. Del Milan. Bueno, que es el equipo que tiene digamos, la mayor tradición ganadora después del Real Madrid en estos que han quedado como sobrevivientes en la Champions hasta aquí y que me parece que hay un gran mérito de eso, de esos 4 de abajo que estarán con la posibilidad de eso, me parece que inmejorable sorteo, inmejorables condiciones de poder llegar a la final. Sí, y me parecía eso un poco, que es la comparación de lo que hablábamos, ¿no? El poderío de los que están por un lado y la nostalgia de los que están un poco por el otro lado. Creo también, y sigo pensando que creo que hemos visto la mejor versión del Chelsea y que el Chelsea quizás ya pasó su peor momento de la temporada Ujú, y que es difícil encontrar equipos que tengan ese, que no tengan ese temor ante el Real Madrid. Porque no nos ujú. olvidemos que ese Chelsea, a pesar de ese partido espantoso en Stamford Bridge temporada pasada, fue y se le plantó en el Bernabéu Sí, y lo llevó a sí, la sí, largue. lo llevó a la larga. Eh, Sí, eh, cometió muchos errores en el partido de la ida. El partido de la ida ahora se va a jugar en el Bernabéu. Y bueno, incluso también estaba leyendo por ahí que el Chelsea se está planteando la salida de Eduard Mendy, porque a Potter le gusta mucho Kepa, y creo que han entendido que Kepa finalmente se ha convertido en ese arquero maduro que era el que estaban buscando. Quizá le falte un puntito todavía, pero ya poniéndonos muy exigentes. Y que
El Chelsea es un equipo muy práctico y entiende que Mendy le dio ya una Champions y que quizá necesite buscar a alguien para segundo portero que sea más maleable a la posición de segundo portero y que en el caso de Mendy no va a ser él ese arquero ideal o ninguno de los dos sería un arquero ideal para ser segundo. Se me va a salir un poquito el ego, pero cuando compraron a Mendy, me acuerdo que yo decía, este es un one season wonder. Este es un jugador de gran presente, pero tengo muchas dudas de su margen de crecimiento. No le salió tan mal el One Season Wonder porque ganaron la Champions de la mano de Mendy. Mendy fue el Sí. mejor arquero de Europa ese año. Pero imagínate lo rápido que ha sido el ascenso y el descenso de Mendy. O sea, Mendy llegó al Chelsea ese año, ganó la Champions y hoy es un suplente del cual no se discute su suplencia. Porque el tema que tú dices es más Bueno, moldeable para la posición. viene de lesión, entonces eso, porque todavía sigue apareciendo Bettinelli como arquero suplente, Sí. pero ya está a punto de volver y están pensando, y claro, el Chelsea tiene que salir de jugadores importantes porque tiene que equilibrar, tiene que salir de muchos jugadores de cantera, porque eso le va a permitir balancear mejor el presupuesto. Se habla incluso también de que Mason Mount podría ser refuerzo para el Liverpool, lo cual el Chelsea se lo tiene que pensar. Pero sí, volviendo a Mendy. Y bueno, y hoy es un suplente que nadie está desesperado porque vuelva. O sea, va a volver a ser suplente, como tú lo dices. No es el típico caso de que, bueno, se recupera y se le devuelve el arco. Pero yo creo que esa es una eliminatoria, fíjate, es una eliminatoria para mí la más interesante de todas, porque creo que hay este condimento de presente, de historia, de que por ahí es el equipo que históricamente menos le teme al Real Madrid, porque el Real Madrid te juega como Real Madrid, pero también te impone como Real Madrid. Y yo no sé si al Chelsea, claramente el peso Real Madrid o el nombre Real Madrid, ruido le va a hacer, pero no sé si se lo hace como se lo hace a los otros que están en esta Champions. Igualmente creo que, y coincidirá la gran mayoría de la gente, a la cual agradecemos los mensajes, las comunicaciones, los saludos de esta semana por el aniversario. El choque por pedigrí, estamos hablando de choque de dos campeones de liga de la temporada pasada. Entonces, me parece que el choque por excelencia de estos cuartos de final es el Bayern contra el Manchester City. El regreso de Guardiola, me parece que ese es el partido donde ahí, si poníamos en una hipotética lista de equipos candidatos por los méritos que habían hecho en esta temporada, por el presente que estaban teniendo, yo creo que Bayern y Manchester City estaban primero, segundo o primero y tercero. Entonces, por el carácter de ese, entre comillas, preclasificación, de esa preclasificación, creo que es el duelo de mayor calibre, más allá de que la gente diga el City no tiene tanta tradición, el Bayern no es un equipo que le inspire a la gente contagiarse masivamente y ser simpatizante del Bayern. Y ojo que por primera vez creo que uno duda menos de los ataques de entrenador de Guardiola que de los ataques de entrenador de Nagelsmann. Corrígeme si lo ves distinto. Pero creo que estamos ante la versión más pragmática de Guardiola y que, por ejemplo, hemos visto cómo Yo le creo que ganaron. la más obstinada. Oye, el partido que le gana al Arsenal es uno de los partidos más anti-Guardiola que hemos visto históricamente y que si lo hace casa adentro ante alguien que lo conoce como, eh, como Arteta, ¿y por qué no lo hace ante Nagelsmann? Porque yo creo que si el City es capaz de plantear esos partidos más replegados, más contrarrestando una idea muy avanzada del rival, como lo es el Bayern, le puede hacer daño. Creo que en este caso, más que al City el peor rival posible, creo que al Bayern le cayó el peor rival posible. Bueno, sobre todo entendiendo que al Bayern le tocó un equipo de mucho peso, pero un equipo con muchas fisuras desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de que presionar al Paris Saint-Germain se sabía que en esa presión y en ese trabajo de desgaste era en el papel sencillo para el Bayern decir, ok, vamos a presionar acá, ¿qué hacemos? Dejamos aislados a Messi y Mbappé, por lo que entendemos, no están para sacrificarse físicamente en dos eliminatorias intensas de 90 minutos, por lo tanto, Mbappé ni siquiera llegaba bien al primer partido, con eso desenchufamos, cortamos el cable, nos llega el enchufe,
o lo acortamos, no llega el enchufe, o en algún momento se van a quedar sin batería. Y eso fue lo que pasó. Sencillo. Aquí el planteo va a ser mucho más complejo, porque estamos hablando de un equipo mucho más completo, y me parece que también Guardiola es un hombre que ha inspirado mucho a Nagelsmann. No creo que sea un duelo como aquel de Guardiola contra Tuchel de la final de 2021, pero es un duelo para Pep, me parece, que hoy Pep no duerme bien. No, hoy no duerme bien, sobre todo porque a Pep me parece que en las eliminatorias apretadas le gusta cambiar mucho de 90 a 90. Uh -huh. Y creo que un poco encontrar esa consistencia en no borrar con el codo lo que hizo con la mano en la ida, hipotéticamente, o tener que corregir con la mano lo que borró con el codo en la ida, eso es lo que más le preocupa. O sea, creo que a Pep le preocuparía menos un partido único que un ida y vuelta. Claro. Me parece, me parece. Pero digamos, creo que cuando nosotros nos sentemos a hacer el postpartido, Sí. este partido es el que nosotros nos va a tomar más tiempo, eh, nos va a tomar más tiempo explicar situaciones, movimientos, sorpresas tácticas y cosas que vayan a pasar. O sea, creo que es el que desde un análisis netamente futbolístico es el que más nos va a dar de todos. Es el más rico, coincido, el más rico para el análisis. Y fíjate cómo en menos de casi fueron 13, 14 horas, el contexto de dos situaciones, una el resultado de un partido y otra el resultado de un sorteo, puede tener impacto en el desenlace de una liga. El Arsenal queda eliminado de la Europa League por penales frente al equipo del Sporting Club de Portugal, y el City, que ya sabemos que va a poner todo aquí, que está segundo del Arsenal a 5 puntos, el City tiene esta situación, tiene todavía la FA Cup, o sea, tiene mucho en el plato. Vamos a tener tiempo, vamos a ver qué pasa el fin de semana, cómo asume el impacto ante un doliente Crystal Palace, el Arsenal. El City no va a jugar en la liga porque va a jugar en la FA Cup, pero el City, Jaime, creo que por una vez, creo que el hincha le va a decir a Pep, sí, ganar la liga es un lindo objetivo, sobre todo para este equipo, para nosotros, le diría al hincha, que no hemos ganado tantas, pero vamos por ahí. Porque encima de todo, primero la posibilidad de jugar contra el Bayern, después la posibilidad de la revancha, quizá contra el Real Madrid. Sería un gran dolor de cabeza para Pep tener que enfrentarse al Chelsea en la semifinal también. Y después, bueno, ya el sueño de la final, y ahí sí, Guardiola intentando volver a ganar la Champions después de 12 años. Es que más allá de lo que pase, ¿viste? Más allá de lo que pase, cualquiera de estos cuatro, Chelsea, Madrid, Bayern, City, va a llegar a la final como favorito frente a cualquiera de los otros cuatro. Ah, yo soy un romántico, me encantaría que uno de esos cuatro la pueda ganar y no tengo ninguna preferencia por los colores, pero son parte de la historia de este torneo, etcétera, etcétera. O un nuevo campeón como el Napoli, lo que tú quieras. Pero más allá de lo que uno románticamente le gustaría que pase, los cuatro de este lado van a llegar cualquiera como favorito ante cualquiera de los otros cuatro. Porque si uno hace un ranking, y creo que lo hicimos el fin de semana, de primero a octavo, en el orden que lo hayamos puesto, nos iban a quedar estos cuatro como los más fuertes y los otros cuatro como los más débiles. Y creo que si Pep llega a la final, va a llegar como favorito, cosa que no llegó con el Chelsea. Claro. Yo no creo que Guardiola llegó como favorito ante el Chelsea en esa final de Champions del 2021. Bueno, tenemos dos temas para los últimos 6-7 minutos, así Okay. no aburrimos a la gente. El primero es el clásico, el segundo los otros sorteos. ¿Por dónde empezamos? Terminemos con los otros sorteos y vamos con el clásico. ¿Te parece? Perfecto. Vamos entonces a la Europa League. Precioso sorteo de la Europa League también. Europa League, Espectacular. donde le vuelve a quedar al Manchester United. Podemos, creo que quizá coincidir que es el que queda como candidato. Le toca por tercera ronda consecutiva un equipo español. Primero el Barcelona, antes el Betis y ahora el rival del Betis. Y encima de todo, se podría encontrar en la semifinal o con la Juve o con el Sporting. Dos equipos Sí, que vienen de Champions. y perdón, y me gustaría tener el dato a la mano.
pero antes de eliminar al Barça, el United venía en una racha de algo así como 12 de 14 o 15 de 17 eliminaciones consecutivas ante españoles. Es decir, La temporada pasada eliminó a la Real Sociedad, si no me equivoco. a Granada. Granada cuando llegó a la final. Creo que la temporada Sí. pasada. Pero mira, desde que el United había eliminado al Barça en la semifinal de la Champions del 2008, desde ahí eh, solamente había superado 3 eliminatorias ante españoles, que había sido aquella del Celta cuando gana la Europa League, Granada y Real Sociedad en época reciente. Y es más, se la pasé a alguien y como cambié el teléfono creo que perdí ese, ese dato. Pero no es una buena noticia para el United. No, el United, sí, en esta temporada jugó con la Real Sociedad en la fase de grupos. Ah, aquí está, aquí lo tengo, perdón, yo lo Y encontré. en el 21 sí jugó contra el Granada, en el 21 también jugó contra la Real Sociedad, en el 21, o sea, hace 2 temporadas. A ver, escúchame. Si esto lo puse cuando el Bayern cuando el United salió sorteado con el Barça, o sea, fue antes del partido del Barça. Desde la final de Wembley, el United fue eliminado en 9 de sus 12 duelos directos ante españoles. Es decir, está torciendo esa estadística porque ya ha superado 2 duelos ante españoles, Betis Correcto. y Barcelona, pero había sido eliminado consecutivamente desde que perdió la final en Wembley, la Europa League por el Athletic Club, la Champions por el Real Madrid, la Supercopa por el Real Madrid, la Champions por el Sevilla, la Champions por el Barça, la Europa League por el Sevilla, la Europa League por el Villarreal, la Champions por el Atlético de Madrid. Tenemos en la parte baja del sorteo de la Europa League también una situación semejante, una parte de, entre comillas, hay muchos más románticos aquí, porque creo que el Sevilla es un equipo romántico, el Sporting también, quizá la Juve un poco menos, el United un poco menos, pero tenemos a la Roma allí, al Feyenoord, campeón de Europa, Bayer Leverkusen, Unión Saint-Gilloise, como equipos que sueñan un poco con un trofeo, les va a venir muy bien. Y también aquí hay un punto de clasificación para la Champions. Yo creo que el que más seguro parece tener el billete a Champions de estos, todos, creo que es el Manchester United, porque los demás tienen que picar piedra para conseguirlo. Entonces, ahí hay una doble ilusión para estos equipos, más allá del prestigio y de la parte económica de poder ganar este trofeo. Y lo que decíamos para Mourinho, ¿no? Que Mourinho se quede otra vez con esta competencia, que gane como ya lo hizo en temporadas consecutivas, pero ahora está ganando los trofeos europeos, pero ahora sigue ganando el trofeo de los jueves. A ver si José puede volver a ganar el trofeo de los martes y los miércoles. Sería una tercera Europa League con un tercer equipo distinto, lo cual no es poca cosa para José. Lo que te iba a marcar acá es, la Juve y el Chelsea están más cerca de llegar a la Champions por estas competencias que por sus ligas. Correcto. Después, el Juve Sporting es un duelo entre dos equipos eliminados de la fase de grupos de la Champions. Sí, señor. Porque todo el resto son equipos, bueno, el Leverkusen también. Esos tres cayeron de la Champions. Así que no es un dato menor. Y después, mucha gente no le sonará el Unión Saint-Gilloise, que está haciendo una buena temporada en el fútbol belga y que viene a eliminar a la Unión Berlín. Bueno, el dueño de este equipo es el mismo dueño que el del Brighton. Hasta hace no más de un año, aquí jugaba Mitoma, aquí jugaba Trossard, aquí jugaba Moisés Caicedo. Entonces, toda esa gran cantidad de jugadores que recluta el Brighton y que no los puede insertar en el sistema del fútbol inglés. O que para no, digamos, tirarlos a una, llamémosle, perdón por el término, cocción rápida, Sí, sino que se vayan haciendo lentamente, siempre es sí, mejor tener una liga que sea un sí. colchón más formativo, menos presión, quizá un poco menos de competitividad, pero que luego en el Sí. desarrollo les permita, con una filosofía pareja, casi idéntica, llegar al equipo que es un poco lo que estamos viendo con los equipos de la marca Red Bull y con algunos otros que trabajan este tipo de curva y de carrera vía equipos de la Liga de Portugal. Exactamente, o el Citigroup o todo. A ver, esa multipropiedad que tanto se criticó en el fútbol mexicano
Hoy es global. Hoy todos los Y equipos que tienen... lo que pasa es que en el fútbol mexicano, cuando peleabas una clasificación a liguilla o incluso una final de campeonato entre el América y el Necaxa, la gente pensaba morbosamente, ¿y quién va a ganar, el América o el Necaxa? Y ganaba el América. Pero bueno, acá, y ojo, me lo apuntaba Joe, alguien que trabaja con nosotros también, me decía, acuérdate, y es verdad, si el Brighton se mete y el Unión San Julián se vuelve a meter, no pueden jugar la misma competencia. Pero está ahora la UEFA tratando de leer declaraciones de Schifrin. De hecho, si quiere verlo, en el canal de Gary Neville, ahí hay un episodio donde tiene un mano a mano esta semana con el presidente de la UEFA y él dice, vamos a revisar eso. Mirá qué oportuno, vamos a revisar eso. Pero lo que pasa es que claro, antes era una excepción la regla, antes pasaba solo en México, después aparecieron los Red Bull, y resulta Sí. que el uno se llama Red Bull y el otro Red Bull es el principal auspiciante, entonces hicieron una excepción. Pero cuando te pones a ver, Vizca, todos los equipos que tienen propietario hoy tienen algún hermano menor en alguna otra liga. Nunca pasó con los equipos de la familia Pozo porque no clasificaron a Europa No, Watford, Granada y Udinese al mismo Udinese. tiempo, pero eran tres equipos del mismo dueño. Europa Conference League, cuartos de final, Lech Poznan contra Fiorentina, Basel contra Niza, se van a enfrentar por ese lado en esa secuencia los ganadores de esas series. Gent frente a West Ham United, AZ Alkmaar frente a Anderlecht, duelo allí de vecinos de Países Bajos. Va ahí el que tiene que preocuparse por no descender es su amigo David Moyes. Todavía El está en resto, esa pelea, eh, está sí. ahí. La tabla de salvación para Moyes parece ser este torneo. Quizá si se salva y clasifica para la Europa League ganando esto sería muy bueno. Creo que desde 1980 que no gana nada el West Ham, así que por ese lado Sí, señor. podría marcar un cierto punto positivo, pero se dice en Londres que estamos cerca ya del final de ese ciclo de una forma o de otra. El Eh, clásico, ¿Qué me tiene para decir del clásico cuando ya nos quedan 2 minutos? que me parece que el Real Madrid está llegando a ese tramo de la temporada donde se hace fuerte, donde me parece que llega fuerte para el clásico, porque Ujú, creo que es el tipo de partidos donde este equipo carbura, donde me parece que si bien la liga viene a la baja, eh, la diferencia entre estos dos y el resto es aún más amplia ujú, y que eso hace que la exigencia con la que el Barça ha llegado hasta acá, con esas victorias mínimas y con una gran solidez defensiva, yo no sé si esa versión sostiene a este Real Madrid. Y que es lo mismo que dijimos antes del primer clásico, porque el Barça llegaba igual al primer clásico como está llegando a este, en cuanto a su funcionamiento y sus números defensivos y todo, ujú. y de repente sigue siendo el Real Madrid el equipo que más goles le ha marcado en un mismo Correcto. partido al Fútbol Club Barcelona. Así que eso no hay que descartarlo. Eh, Todo esto con Benzema en cancha, porque el problema del Madrid, el problema más grande del Madrid es que este Benzema en una pierna sigue siendo más determinante que cualquier otro que se pare en su posición. Y Ujú. creo que eso es un problema a largo plazo, ¿no? Es un problema solucionable para el fin de semana, pero es un problema a Benzema, largo Jaime, plazo. igualmente no se entrenó en la sesión Ujú. matutina del viernes en la ciudad deportiva de Valdebebas. Está entre algodones. Tampoco parece que llega Pedri por el lado del Barça. Y bajas confirmadas en el Real Madrid serían David Álava y Álvaro Rodríguez. Rodríguez tiene que cumplir un ciclo de tarjetas amarillas. Por lo tanto, allí, bueno, si Benzema no juega, no estaría el Charrúa, con lo cual tendría una pequeña preocupación allí Carleto Ancelotti, que viene, yo creo que el equipo de hacer un desgaste importante frente a Liverpool, porque planteó a Ancelotti con más prevención que otra cosa, sabiendo que el rival era fuerte, un partido muy intenso, muy desgastante desde lo físico. El Madrid compitió muy fuerte al principio y eso fue haciendo que el Liverpool se desmoralizara. Replicar un partido semejante en 5 días, ahí está el desafío para esta plantilla. A propósito, Nacho también convocado para la selección española, está viviendo un gran momento. De la Fuente convocó a Kepa, Nacho, entre otros, a David García, a Aspas, a Brian Hill, a Joselu, o A sea que Coque, a Coque, bueno, gran recambio.
Gran recambio generacional que está haciendo Es que tiene que De La hacerlo. Fuente. Al comienzo de un ciclo Te lo estoy se diciendo impone. irónicamente, son todos los mismos de hace 3 años, de hace 8 años. Acá Latan dice que lo dejó afuera Coque. O sea, yo no lo había, no me había percatado. Ah, lo dejó fuera Coque. Yo Sí, pensé que sí, lo había. sí. Sí, Vizca, señor. A ver. pero al final es un poco. Dentro de los que quedaron fuera, De Gea, Ramos, Pau Torres, Jordi Alba, Coque, Llorente, Canales, Ferran Torres, Borja Iglesias, Marco Asensio, dentro de los que quedaron fuera. Bueno, se va a quedar sin jugadores para convocar. Tu visión del clásico. Mi visión del clásico es que el Barça ha tenido una semana para prepararlo, prendía velas para la vuelta de lesionados, pero me parece que viene muy fortalecido por los últimos resultados. El equipo está galvanizado de la situación institucional que está viviendo el Barça. Y yo creo que esta versión pragmática, cholista de Xavi, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, como lo decía el Cholo, qué valor, qué sabor que tiene el 1-0. ¿Por qué? Dice. Y porque hay que defender perfecto. Uno hace un gol y tiene que defender perfecto para ganar 1-0. Y ganar 1-0 tiene un sabor muy especial. Y tiene razón el Cholo, es ganar haciendo un gol, siendo efectivo y siendo muy efectivo también del otro lado de la cancha. No te puedes descuidar nunca, decía el Cholo. Bueno, esta versión tan pragmática le puede permitir al Barça jugar incluso hasta el empate, porque creo que el Barça, si lo mantiene ahí a 9, pero después le da el zarpazo, cuando el Madrid esté pensando en la Champions, le da el zarpazo en la Copa del Rey, yo creo que ahí se le puede encaminar la temporada a Xavi, porque si gana Copa, gana Supercopa, y gana Liga, en todos los casos, habiendo pasado por el Real Madrid, va a ser una señal de algo Sí. positivo en una temporada muy, pero muy negativa, en muchos frentes económicos, deportivos e institucional para el Fútbol Club Barcelona. A ver, la liga se juega el domingo. Porque yo creo que 6 son remontables si es que tienes una victoria moral incontestable. O sea, si es que el Madrid gana 1-0 y queda 6 puntos, yo no sé si lo puede remontar. Pero si es que el Madrid gana el domingo y le pega un baile, no necesariamente en el marcador abultado, pero lo desmoraliza al Barcelona, y encima le pega la estocada final en la Copa a la vuelta de la fecha FIFA, yo sí creo que le puedes pinchar el globo y remontarlo. O sea, que una doble victoria del Madrid podría generar una remontada en la Liga, creo que es posible. Una victoria del Real Madrid que solamente valga 3 puntos por la mínima, yo no sé si es suficiente como para hacerle un daño moral al Barça de que tambalee en la definición del campeonato. Se nos va perfilando la temporada, así que se nos va perfilando la hora. Dejamos al señor que tome su desayuno y que llegue a la puerta de embarque. Así también llega a su partido de la MLS, cuarta jornada. ¿Contra quién juega Montreal, me dijiste, Jaime? Contra Philadelphia Union. Contra el Union, que Sí. a mí casualmente me tocará la próxima semana. Así que Bueno, son los todos dos los equipos caminos que se cruzan. son los dos equipos que te tocaron a ti ante Miami, ¿verdad? Correcto, sí, señor. Sí, Sí. señor. Bueno, Bueno, buen viaje. don Eduardo, cuídese usted también. Un fuerte abrazo como siempre. Igualmente. Gracias a toda la gente, por supuesto.